Bienvenidos a este estudio que es el último estudio de este libro de Oseas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 y el capítulo 14 en esta serie que hemos llamado los profetas menores, y el título de este capítulo es La ira de Dios a la infiel. Ahora, cuando nosotros hablamos de la infiel y la ira de Dios, debemos recordar que la primera parte del libro está basada en la relación de Gomer y el profeta Oseas. Gomer fue infiel. Y la segunda parte es justamente la nación que es infiel y Dios sigue siendo fiel. Así que si tú estás siguiendo estos estudios, entenderás lo que estoy hablando, pero para continuar voy a leer el capítulo 13, los primeros versículos, y luego oramos y seguimos con la introducción. Dice: cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal, y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanles sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra y gracias por este día que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos dos capítulos y ayúdanos a entender todo este libro y sobre todo el mensaje que es para el día de hoy para nosotros a través de Oseas. Que tu Santo Espíritu nos enseñe y redarguya el corazón de cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos. Entonces estamos estudiando Oseas capítulo 13 y 14 en esta serie Profetas Menores, y como les mencioné, vamos a hacer la ira de Dios a la infiel, hablando ahora de la introducción. Recordemos un poquito el contexto. Tenemos dos reinos en este momento: el reino del sur, que viene a ser Judá, y su capital es Jerusalén. Ahora, en el otro lado está el reino del norte, que es Israel, se lo conoce, y es donde nosotros, el profeta y este estudio, lo que estamos viendo, se basa a este reino, y su capital es Samaria. Ahora, haciendo un poco este panorama y la cronología para entender el contexto en el cual estamos hablando, debemos recordar que el año 931 se dividió el reino. Y desde ahí surgieron tres profetas para el norte: Jonás, Amós y Oseas. De los tres profetas ya están los videos en la lista de reproducción, y de esta forma cronológica lo hemos estudiado. Primero Jonás, Amós, y Oseas es el último de los profetas para el norte, porque el año 722 Asiria va a conquistar el norte, Israel. Y justo Oseas, estos últimos capítulos van a hablar sobre esta conquista de los asirios. Todo esto está en el capítulo Segunda Reyes, de capítulo 19, y Crónicas también. Ahora, en el lado sur, que es Judá, surgen varios profetas: Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones. 150 años más aproximadamente viven, porque el año 586 el reino del sur es conquistado por Nabucodonosor, los babilonios. Hay 70 años de cautiverio de Jerusalén o de Judá, y surgen dos profetas, Ezequiel y Daniel. Después del cautiverio regresan en dos grupos, con Esdras y, recuerden, con Zorobabel, y a medio de esto se escribe el libro de Esther. Surgen profetas como Ageo y Zacarías, y el último de los profetas es Nehemías, Malaquías. El último de los libros históricos es Nehemías. Así que la próxima semana empezamos a estudiar Abdías. Y si estás viendo este estudio, los profetas que están marcados de rojo, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son considerados profetas mayores. No porque sean mejores o más importantes que los menores, sino que tienen más capítulos, o sus capítulos tienen más versículos, solo por esa simple razón. Después hay 400 años desde el último libro, que es Malaquías, hasta el libro, empieza el Nuevo Testamento, y eso se le llama los 400 años de silencio. Ahora, el panorama general del libro, recuerden que, como les comenté al principio, está dividido en dos partes, ¿no? La parte personal, que es la agonía de tener un cónyuge infiel. La segunda parte tiene que ver con el lado nacional, que es la tragedia de un pueblo infiel.
Ahora, la parte personal es del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al 14 es el lado nacional. ¿Qué hemos visto en el capítulo 1 al 3 en la vida de Gomer y Oseas? Los matrimonios, los hijos que aún son hijos con otros amantes, la separación, la reunión, o mejor dicho, que lo vuelve a comprar. Ahora, del capítulo 4 al 14 hay una serie de sermones que declaran el pecado del pueblo y el carácter de Dios. Oseas modela el mensaje al permanecer fiel a su esposa a pesar de la infidelidad de ella. Entonces, en la primera parte, en el capítulo 1 al 3, encontramos una esposa adúltera y un esposo fiel. En la segunda parte, del lado nacional, vemos una nación adúltera y vemos un Dios fiel. Ahora, podríamos dividir capítulo 1 al 3 en dos partes, ¿no? Como Oseas 1:2, ve y cásate con una prostituta, porque Gomer, ese era su oficio, y Oseas 3:1, donde dice, ve y ama otra vez a tu esposa, aunque cuando ella comete adulterio con un amante. Y eso era para ilustrar la situación espiritual de Israel. La segunda parte, del 4 al 14, lo podemos dividir en tres partes, ¿no? La nación es culpable, pero Dios es santo. La nación necesita juicio y Dios es justo. Y la nación tiene esperanza y Dios es amor. Recuerden que el tema general de todo este libro de Oseas es el amor fiel de Dios hacia su pueblo infiel. Los versículos clave están en Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20, Oseas capítulo 3, versículo 1 y Oseas 11, versículo 1 al 2. ¿Cómo vemos a Cristo en Oseas? ¿Sabes? Cristo se ve al referirse al éxodo de Israel de Egipto. Oseas prefigura el llamado fuera, porque eso es éxodo, llamar afuera, de Cristo cuando se escondió en Egipto. Eso lo menciona en Oseas 11:1 y tiene relación con Mateo 2:15. También cuando Oseas redime a Gomer del mercado de esclavos, recuerdan que paga 15 monedas de plata, Cristo es prefigurado como el amoroso y fiel redentor de la humanidad pecaminosa. Así que esto es para que nosotros podamos entender un poquito de lo que es el contexto en el panorama general de las escrituras, el panorama de todo el libro. Y recuerden que este libro ha sido escrito por Oseas y narran hechos del 750 hasta el 715, pero recuerden que el 722 fue el día o el año de la conquista de Asiria. Entonces, eso es lo que hemos visto. Ahora recordemos un poco más la ilustración de un matrimonio. Israel era ilustrado con Gomer, Oseas con Dios. Fue infiel, como Israel fue infiel, la esposa Gomer, Oseas se mantuvo fiel. Luego se fue la mujer y llegó a ser esclava y luego la volvió a comprar por 15 monedas de plata. Pero hemos dicho que a partir del capítulo 11 y 12 ya no es tanto una relación de parejas, porque eso es lo que ilustra también Oseas, sino es de padre a hijo. Dios se presenta como padre, la nación como un hijo. Y ahora vamos a ver entonces el bosquejo, la ira de Dios a Israel desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 3, la ira de Dios a Israel por fabricar ídolos. Cuando hablaba la tribu de Efraín, o sea, en ese tiempo, el pueblo temblaba de miedo. O sea, la tribu de Efraín tenía mucha representación en ese tiempo. Y dice el texto, porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Baal era un becerro. O Baal era una figura que ellos tenían. Y recuerden que Jeroboam I había levantado 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan, alentando al pueblo para que lo adorara, y eso está en Primera de Reyes 12, 25 al 33. Pero Efraín le gustaba, fue los primeros que empezaron a adorar. Y aquí es algo muy interesante, porque el norte, que es Israel, su capital Samaria, la tribu de Efraín tenía más personas y tenía más territorio, tenía más, como les dije, importancia en ese contexto, por muchas razones, pero también fue la tribu
que en lugar de mantenerse fiel y firme a Dios, fue la que impulsó la idolatría. Y eso es pecado. Por eso es importante recordar no solamente la importancia o la bendición o la representación que podemos mostrar en este momento, sino que debe ser permanente. O sea, esto es algo que se obtiene solo con una disciplina al mantenernos en una relación con Dios. Muchas personas tienen un pasado muy bonito y recuerdan mucho su pasado en la iglesia, pero su presente es terrible. Ya no congregan, ya no tienen tiempo para el Señor, ya no sirven, ¿no? Pero su pasado es interesante. Y Dios no es un Dios de pasados, Dios es un Dios de presente. Pero eso se logra solo con la disciplina, la humildad, el someterse a Dios, el permanecer siempre. Como dice Jesucristo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad espiritual a diario, porque ellos verán a Dios. Y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros. Un día podemos estar arriba y un día podemos estar abajo. Efraín tenía, cuando hablaba todos temblaban, pero por su pecado ahora está caído y va a ser castigado. O sea, hermanos, primeros versículos ya nos enseñan que la grandeza de una nación o persona se desmorona al no tener temor a Dios y como consecuencia dejarán de ser bendecidos. Cuidémonos de esto, ¿no? Como te dije, un día podemos estar arriba, pero si no continuamos honrando a Dios, sabes, las consecuencias van a venir. Y una de ellas es no contar con la bendición de Dios como lo contaba Efraín. Ahora, el versículo 2 dice lo siguiente. Ahora siguen pecando. Miren, eso es Efraín, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas, y ofrézcanles sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. O sea, se formaron distintos tipos de ídolos de becerros, aún pequeños, grandes, de toda forma. Y miren que Ezequiel capítulo 23, versículo 37 dice, ellas han cometido adulterio y homicidio, hablando de las naciones de Israel y de Judá, adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Se hicieron ídolos, se fabricaron ídolos y besaban a los ídolos. O sea, esa es la idolatría. Es interesante porque mostré una imagen justo cuando salieron de Egipto. Ustedes deben recordar por la película, Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos y ellos trajeron objetos de oro, empezaron a fabricar un becerro, hicieron fiesta y le dijeron al ídolo, tú nos has sacado de Egipto. Y eso era lo mismo. Dios los había bendecido, Dios les había dado tierra, Dios les había dado fuerza, les había dado la lluvia, les había dado estabilidad económica, todo, pero ellos se fabricaron ídolos. Ojo, se fabricaron porque los ídolos no aparecen. Los ídolos se tienen que fabricar, se tienen que hacer. Y es lo mismo el día de hoy que enfrentamos. La idolatría sigue siendo lo mismo. Quizás no son becerros, no es Baal, ¿no? Pero adoran al corazón de Jesús, a la Virgen de la Guadalupe, hacen penitencias de cuadros, adoran, por ejemplo, a la muerte, los narcotraficantes en México, ¿no? La Santa Muerte o la Calaca, como le dicen. Acá en mi país adoran a Sarita Colonia, que es la santa de los delincuentes, y antes de cometer un delito le piden que no les atrape la policía y que les proteja la Sarita, y hacen un recorrido de muchas formas, en muchos lugares, porque no pueden el día de hoy estos ídolos y nunca han podido caminar. Lo que se vio en el Antiguo Testamento se sigue viendo hoy en Latinoamérica. Estos ídolos no pueden caminar, por eso los tienen que levantar y en procesión. No pueden hablar, no pueden ver, no pueden oír. Son fabricados por manos humanas, pero el corazón idólatra le da la importancia, le da el honor y sobre todo le da el lugar que solo le corresponde a Dios. Imagínate
besar a estos becerros de oro y hoy besan igual a su ídolo, besan a su estatua, besan a una cruz, besan, como te dije, al corazón, a un cuadro, al corazón de Jesús, al niño Jesús. Sigue siendo lo mismo. Y sabes, eso se llama adulterio espiritual, lo que vamos a leer en Ezequiel. Para Dios eso es actuar como Gomer. Han ido tras amantes, no están adorando al esposo, no están adorando a Dios, no están adorando al Padre, al Dios creador, que son sinónimos, sino a ídolos. Están sacando la vuelta o son adúlteros o adúlteras a el pacto que se hizo con Dios espiritualmente. Ahora, el versículo 3 dice, por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer. ¿Se dan cuenta? Así van a desaparecer toda esa nación y todas esas personas, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. Así como se evapora rápido, así van a ser ellos, ¿no? ¿Sabes? Esto es algo muy importante porque la veneración o adoración a ídolos e imágenes es pecado de adulterio espiritual para nuestro único Dios y Señor, que en su esencia es espíritu. Y eso es importante, ¿no? ¿Cómo puede una imagen, porque no adoramos, veneramos, una imagen, un ídolo, una estatua, un pedazo de madera, de yeso, de metal, representar a un ser que es tan grande y es espíritu, es eterno, es poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente? No se puede, es espíritu. Es espíritu, entiéndanlo, Dios en su esencia es espíritu. Por lo tanto, no representa esas imágenes a Dios, ni tratan ni siquiera darle un ejemplo y decir una veneración. Venerar es adorar, venerar es postrarse a ídolos e imágenes. Y es más, Éxodo 20 dice que Dios no le gusta, y es un mandamiento, no te arrodillarás, ni te postrarás, ni venerarás a ídolos o imágenes. Ese es un mandamiento que Dios lo dio, pero tristemente en toda Latinoamérica lo siguen haciendo y eso ofende a la santidad de Dios. Ahora, la segunda parte, versículo 4 al 8, la ira de Dios a Israel por ser orgulloso. Dice, he sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. Recuerdan, o sea, ahora el Señor va a hablar en el pasado, ¿no? Y no debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Siempre recordamos, ¿no? Egipto, Éxodo 13, 17, 19, cuando fue llevado por Moisés, el líder, y Dios les sacó de Egipto con muchos milagros. Versículo 5 dice, miren, yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Mientras cruzaban, Dios los cuidaba. Versículo 6, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, ojo, lo he remarcado, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Por 40 años les proveyó el maná que caía del cielo, que era un tipo de granola, algo nos dicen, y les dio codornices, ¿se acuerdan? Para que puedan comer, venían. Y es más, Dios les advirtió en Deuteronomio 6, versículo 10 al 12, le dice, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte, cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. O sea, Dios les dio eso, hasta ciudades que ellos no habían edificado. Eso lo podemos ver en el libro de Josué. 11. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas, y lo he remarcado, que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste, cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Versículo 12. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. O sea, esta parte de Deuteronomio, recuerden que es antes de Josué. Dios ya sabía que ese corazón de este pueblo era rebelde, el profeta siempre les dijo, y eso sucedió. O sea, no habían esforzado, no habían trabajado, Dios siempre los bendijo y les dio más de lo que ellos podían tener. Y era interesante que cuando se saciaron, cuando tomaron, cuando comieron, se volvieron orgullosos. Y esto es clásico, ¿no?
Yo he visto muchas personas que pasan necesidad económica, he visto muchas personas que no tienen quizás trabajo en ese momento o no tienen apoyo, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? Dios los bendice. Dios hace que ellos puedan tener trabajo, comida, y cuando ya tienen dinero, se olvidan de Dios. A veces siempre es así, ¿no? Pastor, ore por favor, por mi trabajo, por mi futuro, y oramos y ayudamos, y luego cuando están bien, ya no tienen tiempo para la iglesia. Y es más, ni siquiera quieren hablar y se vuelven orgullosos, pretenciosos. Bueno, conmigo, con nosotros, ¿no? Con la iglesia pasa, pero con Dios, ¿por qué? ¿Por qué agarrar y su vida espiritual, el ministerio, la vida que ellos tenían, ahora volverse contra Dios por el pecado, por la idolatría, por el orgullo? El orgullo fue lo que llevó a Satanás a rebelarse. Y el orgullo es lo que hoy día a veces se habla de los activistas, ¿no? La marcha del orgullo. El orgullo es un pecado. Es pecado que lleva a las personas a la destrucción. O sea, recuerda esto, mire, la comodidad normalmente lleva al orgullo. Normalmente, no siempre, pero normalmente lleva al orgullo y la autosuficiencia. Luego, ya no reconoce a Dios como su proveedor y menos como el dador de la vida. Tristemente es eso, ¿no? Ya cuando están con dinero, con estatus, o ya su cuenta en el banco, ya están seguros, ya no oran ni siquiera por el pan de cada día. Tristemente Israel pasó esto y hoy muchas personas que han sido bendecidas por Dios se han vuelto orgullosos. Ahora, versículo 7. Entonces ahora yo te atacaré. Y esa es lo que les dice, como un león, como un leopardo que acecha en el camino. O sea, hermanos, esa era la furia de esa bestia, de ese león. Igual Dios dice, así lo voy a atacar. Y ahora, como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón. O sea, esas son palabras fuertes. Te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Es decir, cuando un león o una osa le han quitado sus cachorros, hermano, ustedes no saben lo que hace. O sea, es una fiera. Dios está así enfurecido. Ahora, tercera parte del 9 al 13, la ira de Dios a Israel por sus reyes malos. Dice, estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. 10. Ahora, ¿dónde está tu rey, el que te salve? ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? Dios levantó líderes, Dios levantó reyes, pero todos esos reyes fueron malos, hermanos, en el norte. 11. En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. 12. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. Dios va a juzgar. Dios, ahora ya hemos visto las ilustraciones. León, leona, leopardo, oso. O sea, ya no hay remedio. O sea, ya no hay, en este caso, ya no hay misericordia, solo hay justicia. Y eso es lo que va a enfrentar todo ser humano, la justicia divina. Llegó el día del juicio y fue desastroso. Pero sabes, también en este momento, en el nuevo pacto, todos vamos a ser juzgados por Dios, todos vamos a comparecer. Primero los cristianos vamos a comparecer al tribunal de Cristo y los que no son cristianos o han rechazado la gracia y la salvación, el juicio del gran trono blanco. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros, y está hablando a la iglesia, a los cristianos, recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. O sea, va a juzgarte Dios. Desde el momento que ahora tú has nacido de nuevo, que has hecho tu decisión, ¿cómo has invertido tu tiempo? Porque recuerden que el cristianismo no solo es un tema de concepto, de decir, sí, ya entiendo la salvación y levanté la mano y soy salvo. No, es un tema también que va acompañado de santificarnos, de alejarnos del pecado, pero también de servir y de vivir como Cristo vivió, y de arrepentimiento y de fe. O sea, es un paquete completo. Porque no puedes decir yo soy cristiano, pero no hago nada por ser como Cristo, por actuar como Cristo, por servir como Cristo. Y un día, eso se llama el bema o el tribunal de Cristo para... No estoy hablando de salvación, ¿sí? Vas a ser salvo con fe y arrepentimiento, pero según lo bueno o lo malo que hayas hecho, y ahí es el momento donde se les va a entregar coronas. Hay 5 coronas que habla
la Biblia para los cristianos, para los discípulos de Cristo, para los hijos de Dios. Pero en el otro lado, los que rechazaron a Cristo, en Apocalipsis 20, 13 al 15, dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Ese es el infierno, es la segunda muerte. Y 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo ser humano va a comparecer delante de Dios. Por eso Filipenses dice, ¿no? Toda rodilla se doblará, Filipenses capítulo 2, ante Él. Yo doblaré mis rodillas y prefiero doblar mis rodillas para adorarle y decirle, gracias Señor. Por lo menos si yo puedo tener una corona, gracias Señor. Porque si no, si rechazas la gracia, si te vuelves orgulloso y pretencioso y piensas que Dios no está considerando qué haces con tu vida cristiana, lo bueno o lo malo, bueno, mira, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y es más, en este juicio que te muestra en Apocalipsis del trono blanco, ya no es para salvación, sino es para condenación. Van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Así que recuerda muy bien, el pecador piensa que Dios no tiene un registro de sus pecados para el día del juicio. Israel pensaba lo mismo y hoy día piensan muchos igual. Versículo 13, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé, dice, que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. O sea, realmente lo que trata de explicar Dios es ese dolor. No sé si ustedes han visto esas mamás que 2 días, 3 días de trabajo de parto, gritan, lloran, y Dios dice, así me tienen a mí, así están haciendo doler a Dios. Ahora, del 14 al 16, la ira de Dios a Israel por su rebelión. ¿Debo rescatarlos de la tumba? Dice Dios. ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus horrores. Tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión. Versículo 15. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. 16. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa, porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos. Y miren la crueldad. Y a las embarazadas les abrirán con espadas, el vientre de la madre, ¿no? Y mataron a los bebés, los aplastaron. Hermanos, en 2 de Reyes, capítulo 17, 1 al 41, habla cómo llegaron con terraplenes, destruyeron los muros, los llevaron prisioneros, incendiaron la ciudad, mataron a las mujeres, a los niños, a los bebés, los vientres de las madres. El dolor llegó porque se rebelaron contra Dios. Ahora terminamos con Oseas capítulo 14 y el título de este capítulo es el arrepentimiento de la infiel. Israel se arrepiente desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Okay? Son 9 versículos más. Dice el versículo 1 al 3, se recuerden que yo paso los títulos de las divisiones del párrafo. El primer párrafo es del 1 al 3. Israel se arrepiente por pedido de Dios. Ni siquiera tiene la motivación, sino que Dios lo anima. Miren, dice 1. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Versículo 2. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, eso le dice el profeta, dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Nuestros pecados y recíbenos con bondad. Perdónanos. Mire, Dios, aún que va a actuar con justicia, es compasivo, es misericordioso. Dios quiere que Israel entienda. Por eso es como un padre a un hijo. O sea, te has portado mal. O sea, has desobedecido, has roto, infringido una norma, una regla del hogar, no has cumplido lo que tenías que hacer, te tengo que disciplinar, pero también me duele a mí, ¿no? O sea, como un padre duele cuando uno disciplina,
a una persona. Igual como pastores cuando disciplinamos a un líder, un hermano, una hermana, también nos duele, no es como uno se alegra cuando va a disciplinar. Dios está haciendo lo mismo, pero le dice, mira, ven, acércate, pide perdón por los pecados, pide. Y luego de eso podrás alabar a Dios. Hoy es importante levantar manos limpias, perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra. Pero recuerda que el único que puede recibir la confesión de pecados y perdonar esos pecados es aquel que pagó en la cruz por tus pecados. Se llama Jesucristo. Nunca podrá hacerlo la religión, un sacerdote o una iglesia. Nunca, nunca va a poder hacerlo. Solo si confesamos nuestros pecados a Dios. Y eso fue uno de los lemas de la Reforma. ¿Por qué confesar a un sacerdote, un cura, un padrecito? No, solo se confiesa a Dios. Porque Él es el único que puede perdonar pecados. Tampoco la iglesia perdona pecados. Es Jesucristo quien perdona los pecados. Y ellos, por eso el profeta le dice, vuélvanse a Dios. Versículo 3. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses, ¿se dan cuenta? Ídolos que ellos mismos habían hecho, fabricado. El texto dice, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Cuando llega a Siria, en lugar de ayudarlos, los destruyó. En 2 de Reyes 17 pasa esto. Ahora, segunda parte, del 4 al 7. Israel se arrepiente y Dios promete sanarlos. Versículo 4, el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. 6. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. 7. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan grandes o tan fragantes como los vinos del Líbano. Aquí hay mucha representación de Israel, la vid, el cedro. El profeta trata de mostrarles que a pesar de que van a sufrir el castigo, el juicio, la disciplina, la corrección por su rebelión, por su orgullo, por su adulterio espiritual, Dios todavía, así como una semilla, como se planta, o sea, no sé si tú tienes experiencia del jardín, ¿no? Tú puedes dejar ahí la semilla y otra vez va a volver a crecer y va a tomar tiempo, pero va a crecer. Y cuando crezca y florezca y dé su fruto, va a ser bueno. Y eso es lo que Dios quería que entienda Israel. Y eso es lo que sucede a veces cuando una persona ha pecado, ha fallado, va a ser restaurado. Hoy día Israel es un estado. El 14 de mayo de 1948 llegó a ser un estado. Israel tiene edificios enormes, ha florecido como la vid y está plantado como el cedro. Hoy día hay conflictos, pero están firmes, sólidos, conflictos bélicos, ¿no? Contra estos países que lo están atacando, pero están firmes. Ahora, la tercera parte, versículo 8, Israel se arrepiente y Dios promete contestar sus oraciones. 8, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Hermano, esto es importante, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. No son esos ídolos, no es ese becerro, ¿no? O sea, mira, ese becerro que ellos se fabricaron, tiene oídos, pero no puede escuchar. Y el día de hoy igual, ¿no? Muchas personas como tienen que cargar, hoy día en mi país terminaban con el Señor de los Milagros. No es esa persona, no es ese ídolo, ¿sabes? Quien te cuida de noche es Jesús, es su ángel que está a tu lado. Imagínate que tú estás durmiendo y no es el ídolo que te guarda o ese toro, eso es Jesucristo, es su ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Él está con nosotros, cuidándonos de noche, cuidándonos de día. Él nos está protegiendo, Él nos sostiene, Él es el que nos escucha, Él es el que siempre está a nuestro lado. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No son esos ídolos, no es esa estatua, no es esa imagen, no lo es, solo es Dios, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Esos ídolos no son omnipresentes, tú lo dejas en la esquina de tu casa y no se mueve, porque son objetos inanimados. Dios es espíritu. Y recuerda muy bien esto, ¿sabes? El único que puede cuidarte y contestar tus oraciones es Jesús, porque los ídolos tienen oídos y ojos, pero no pueden ver ni escuchar. Cuarto parte y último versículo de este libro. Israel se arrepiente y debe de cambiar con el Señor. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. ¿Qué tienen que escuchar con atención? Y lo he remarcado. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. La Biblia claramente dice, ¿no? Que con qué limpiará el joven su camino, hablando de camino, con guardar su palabra. Y la palabra es una lámpara a mis pies que va a guiarme en mi caminar. Siempre habló de caminos. Y hoy la Biblia habla de que Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y que hay dos caminos, un camino, Él es el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, pero hay el camino ancho que nos lleva a la condenación. Si tú estás viendo este estudio, mira, el camino ancho es el del lado izquierdo y el camino angosto es el del lado derecho, donde tú tienes que elegir andar bajo su palabra, entender la salvación por gracia, la justificación, la santificación, que es un proceso, y vas caminando aunque hay momentos difíciles. Sabes, el Señor está contigo hasta que un día partes de este mundo y llega la glorificación y es la vida eterna donde nosotros debemos apuntar, y ese es el camino con el Señor. Jesús es el camino, pero el camino que te lleva a la muerte eterna, sabes, es ancho. Ahí están los placeres del mundo, los vicios, el materialismo, etc. Tú tienes que elegir ese mismo camino de Jesucristo, te trae bendición, pero es angosto y andas bajo sus normas, no bajo tus normas, sino bajo las normas de Dios. Es un tropiezo porque algunos en el mundo quieren vivir bajo sus normas y Dios no lo acepta. Tú andas en este camino angosto, es bajo las normas de Dios, es bajo los mandamientos de Dios, bajo el señorío de Dios, bajo la voluntad de Dios. El camino ancho, tú haces lo que quieras, lo que te da la gana, no tienes mandamientos, no respetas nada, pero su fin es la muerte eterna. Recuerda, Jesús es el único camino a la vida eterna y no andar por ese camino te conduce a la muerte eterna. Muy bien, entonces ya estamos terminando este libro, 14 capítulos que hemos hecho. Recuerden que empezamos Abdías, no te vas a perder en el próximo estudio, pero recuerda, Israel fue rebelde, el norte, Samaria fue rebelde, y Dios los juzgó. No seas rebelde, no seas orgulloso, no seas soberbio. Deja que el Señor transforme, cambie tu vida, porque eso es lo que hace el Evangelio. Nos trae, primeramente, alegría, gozo, humildad, nos hace vivir como el Señor. Su Santo Espíritu nos da propósito, nos santifica y sobre todo nos ayuda a ser como Jesús. Ese es el tema de ser discípulos, seguidores de Cristo, porque el discípulo imita a su Señor. Israel no quiso hacer eso, por lo tanto sufrió las consecuencias de su desobediencia. Vamos a terminar todos estos 2 capítulos con 4 conclusiones que podríamos resumirlo así en este estudio. Primero, el pecado, hemos visto, el pecado debilita la grandeza de una nación, una ciudad, una familia o una persona. Por eso ten mucho cuidado con el pecado porque debilita la grandeza de una
nación, una ciudad, una familia o una persona. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy, la adoración o veneración a ídolos e imágenes es el pecado que llevó a Israel a ser castigado por Dios. Así que Dios castigará ese pecado de la idolatría. Número 3, el pecador piensa que Dios no tiene registrados todos sus pecados para el día del juicio final. Y número 4, Jesús es el único que puede cuidar, proteger y escuchar las oraciones o confesiones de pecado y es el único que puede perdonar pecados. Él es el único camino a la vida eterna. Si tú ya estás en ese camino, persevera, mantente firme. Nunca dijo que era fácil. El proceso de la santificación, por eso se llama proceso, no es sencillo, pero persevera, permanece con el Señor, todo es posible. Y si estás en el camino ancho, ven al camino angosto. Pídele perdón a Jesucristo, reconócelo como tu Señor y Salvador y sobre todo, anda obedeciendo los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra, gracias por este libro que hemos estudiado. Tremenda lección, tremenda ilustración que nos das de cómo la vida espiritual, la adoración al único Dios se puede transformar en adulterio espiritual a recurrir a ídolos, al poner no solamente objetos, hoy día también hay personas que llegan a ser ídolos en una relación de pareja. Señor, no permitas que caigamos en esto. Al contrario, santifícanos, ayúdanos a andar en este camino. Tú eres el único camino que nos lleva a la vida eterna, a mantenernos firmes, fieles y santos hasta el día que tú regreses. Mi oración es para que cada persona que ha escuchado esta enseñanza se mantenga, Señor, humilde a ti. Que deje a un lado la autosuficiencia, el orgullo y a veces, Señor, la rebeldía. Al contrario, empiece a servirte y a vivir para darte la gloria a ti. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos al final. ¿Qué te pareció? Quería preguntarte nomás, ¿qué te parece esta tribu de Efraín? ¿Cómo crees que fue tratado? Es justo lo que hizo el Señor. Y la última pregunta, ¿qué piensas de estos ídolos a los cuales ellos adoraban y los fabricaban? ¿No es muy parecido a lo que hoy hace en toda Latinoamérica la idolatría? Bueno, si el mensaje ha sido de bendición, mira, pone un like, comparte a tus familiares y amigos y nos vemos en el próximo libro.